Saludos, mi nombre es Diana y hoy le vamos a estar hablando sobre lo que son los pasos para hacer una evaluación psicológica y un informe de evaluación, junto a mis compañeras Sonia Sabiñón y Arlenis de la Rosa. Primero, antes de hablar sobre los pasos, tenemos que saber qué es una evaluación psicológica. Y esta no es más que el proceso mediante el cual se observa, se aprecian y se miden conductas, aptitudes, destrezas, rasgos de personalidad e interés. En otras palabras, es una recolección de datos, ponderación de características, fortalezas y debilidades de un sujeto como elemento fundamental para la toma de decisiones fundamentada en la información. Las pruebas psicológicas, estas son un instrumento utilizado para la evaluación objetiva de las características o variables psicológicas. Estas deben poseer tres cualidades básicas, que son la validez, confiabilidad y estandarización. El primer paso para este es la entrevista y esta es la fuente de la recolección de datos más utilizada en psicología. En esta se preguntan, las preguntas tienen como finalidad traducir los objetivos específicos del entrevistador, obteniendo así la información necesaria. En la entrevista se registran informaciones tales como datos de identificación, propósitos de la entrevista, apariencia física, conductas, familia, historia médica, historia de desarrollo, entre otras. El segundo paso es el estudio de casos y este es el análisis a profundidad o en detalle de las conductas de un individuo, en este caso del evaluador. El tercer paso es la observación conductual. Esta es una herramienta de evaluación utilizada en escenarios institucionales, tales como hospitales, escuelas, prisiones e incluso en la labor clínica fuera del consultorio. Este proceso de evaluación conlleva una serie de etapas y de estas le va a estar hablando nuestra compañera Arlenis de la Rosa. Buenas noches, compañeros y compañeras. La primera etapa es la de planeación, que consiste, por así decirlo, en el diseño que realiza el psicólogo para determinar el propósito de la evaluación, o sea, el por qué la persona asistió a consulta. Luego tenemos la etapa de recolección de datos, que es en donde se busca a través de distintas fuentes la información para los fines de evaluación. Luego tenemos las inferencias, que es la etapa deductiva, en donde el evaluador interpreta los datos obtenidos en la prueba y en el proceso evaluativo. Luego tenemos la transmisión y comunicación de los datos obtenidos, en donde se dan también las recomendaciones pertinentes con el propósito de que la persona tenga una mejoría. Entonces, luego están los pasos para un informe de evaluación psicológica que está a cargo de mi compañera Sonia. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a explicar sobre los últimos pasos para un informe de evaluación psicológica. Primero tenemos que saber qué es un informe de evaluación psicológica, esta es una manera de comunicar a otros profesionales los hallazgos obtenidos en el proceso de la evaluación. Este debe contener lo primordial es una portada. Aquí se presenta la información de la institución o persona que realice el informe. Nosotros como estudiantes de psicología de las universidades, las portadas siempre tiene que tener un logo de la universidad, nuestros nombres, el nombre del maestro, las fechas y demás. Ese es prácticamente en la portada o la presentación. Tiene que tener un título. El título del informe debe encabezar la primera página y el evaluador debe especificar el tipo de informe realizado. El título estándar recomendado es Informe de Evaluación Psicológica. Ese es el título del trabajo que estamos haciendo ahora. Tiene que tener datos personales que deben señalarse todas las informaciones que permitan identificar la persona evaluada y el proceso evaluativo. Es decir, tiene que tener lo que es el nombre del paciente, el sexo, el grado escolar,
religión, todo lo que tenga que ver con sus datos personales en sí tiene que del paciente, teniendo en cuenta lo más importante, que esos datos personales son profesionales, que lo que él nos cuente o nos diga no va a salir no va a salir de contexto, no va a salir para otra tercera persona, porque todo lo que él nos diga es estrictamente confidencial. La prueba aplicada es el tópico del tema. Deben señalarse todas las pruebas que fueron administradas. En el caso de la aplicación de más de un test, debe agruparse por temas y ordenarlas de acuerdo al orden de administración que se haya aplicado. Por ejemplo, si al paciente le probaron un test Raven o test de inteligencia, se le pone el test Raven, nombre completo y el test de inteligencia, esas fueron las dos pruebas que se le aplicó al paciente. El motivo de la evaluación debe indicarse de forma breve, clara y concisa cuál fue el motivo de evaluación, si la misma se realizó con fines de evaluación clínica, selección de personal, evaluación escolar o peritaje forense. Siempre tiene que haber un motivo de por qué el paciente va a consulta, tanto como profesionalmente, si va a aplicar para un empleo o si fue que un psicólogo lo transfirió a otro psicólogo. También tenemos lo que es la historia clínica. La historia clínica es el conjunto de informaciones recogidas mediante interrogatorio o diálogos y en el cual se reseñan los datos más relevantes del evaluado. Es decir, es lo que el psicólogo en proceso de la entrevista, en proceso de la evaluación en sí, recoge las informaciones que recoge de la historia clínica del paciente. En pocas palabras se llama antecedente, lo que puede ser la edad el evaluado, el grado, antecedente educativo, antecedente clínico. Tenemos también la actitud ante la prueba, es prácticamente la observación, se registra la disposición que muestra el sujeto al tomar el test. La actitud mostrada por el evaluado puede variar y la misma se puede expresar a través de la hostilidad, resistencia, apatía o cooperación en su realización. Es la observación del psicólogo al paciente de cómo él acata la prueba a realizar, su actitud ante la prueba, como dice su nombre. Los resultados pueden ser presentados de diferentes formas, de acuerdo al tipo de informe que se esté realizando. Es recomendable tener mucho cuidado en abundar con informaciones innecesarias o presentar datos numéricos que no pueden ser comprendidos adecuadamente por el lector. Los resultados es lo que se finalizó en el proceso de la historia clínica, el método de recurrencia se refiere a que un mismo indicador o variable de dos pruebas diferentes que han sido aplicadas a un mismo sujeto. También tenemos lo que es las recomendaciones. Las recomendaciones es lo que le recomiendan, se plantean todas las sugerencias pertinentes al proceso evaluativo y que deben ser tomadas en consideración por el que va a utilizar los datos del informe. La firma ante todo, quién fue que lo evaluó y cómo fue que se concretó. La representación gráfica, también los anexos de dónde fue que se recogió todo y algunas fotos o imágenes o dibujos que haya colocado el paciente. Y recomendaciones generales son lo que tanto el anexo y representación gráfica. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.